Adán Celis y yo estamos colocados en terrenos completamente opuestos. Él tiene un pensamiento, una concepción y representa unos intereses totalmente distintos a los míos. Pero yo sí creo que el presidente de Fede Cámaras ha cumplido con su papel de dirigente en esta etapa. Es un hombre que está permanentemente produciendo declaraciones, documentos, presionando sobre el Ejecutivo. Y cuando a mí algún compañero me ha dicho que se ha expresado pues en sentido peyorativo de esa actitud, yo digo, ojalá los dirigentes sindicales del país estuvieran así, ojalá la izquierda estuviera así, ojalá la Federación de Centros actuara de esa manera. Porque si el problema en Venezuela, o parte del problema, es el vacío de liderazgo, uno no puede criticar a quien ejerce su liderazgo. Yo quisiera que el liderazgo que se ejerciera fuera de otro tipo, pero no voy a criticar a quien lo ejerce por el hecho de que esté en una posición ideológica o política distinta a la mía. Porque ese es un problema básico, Marcel, como también es un problema básico para que este país funcione, que se restablezca de alguna manera la relación ética entre el ciudadano y el deber y el trabajo. Este es un país que no puede vivir sin trabajar. Este es un país que no puede sobrevivir sin disciplina. Este es un país que no puede sobrevivir sin un mínimo de gerencia, de organización a nivel del sector público y a nivel del sector privado. Aquí en Venezuela, la respuesta a la crisis está en que cada quien cumpla seriamente con sus responsabilidades. El periodista siendo un buen periodista, el estudiante siendo un buen estudiante, el profesor siendo un buen profesor, el que está desmontando una carretera haciendo bien su trabajo, el que está colocando ladrillos haciendo bien su trabajo, porque es de la suma de esos 15 millones de deberes como se hace un país. No puede surgir un país del caos, de la irresponsabilidad, de que el estudiante no estudie, sino que vive a base de chuletas, de que el profesor no le importa la clase que va a dictar, de que el que está haciendo un friso no le importa si el friso queda bien o queda mal, de que al hombre que tú llamas para que te arregle una llave te está robando porque te la deja mal arreglada, o del empresario que está vendiendo una mercancía en mal estado y realmente estafando al consumidor. Este es un país que tiene que disciplinarse. El Estado venezolano adolece de una concepción gerencial, en el buen sentido de la palabra. Nosotros no podemos seguir funcionando con un Estado politizado y partidizado, donde el poder sigue siendo el botín del vencedor y la política clientelar está por encima de la eficacia. Aquí es muy difícil que un hombre con sentido de disciplina, de respeto, de orden, vaya a la administración pública, porque tiene por encima una estructura de poder que lo anula y por debajo tiene otra estructura de poder que le impide actuar. Entonces, no, este no es un Estado moderno, ni es una sociedad que hemos llegado a un grado de modernización tal. Y como además de eso no existe el Estado de Derecho, porque el gran drama de este país es que a pesar de que reconquistamos la democracia hace 25 años y tenemos una constitución y teóricamente un Estado de Derecho, en la práctica nada funciona. Y yo he llegado a la convicción a esta altura de mi vida, Marcel, de que el derecho y por ende el Estado de Derecho sigue siendo el factor fundamental de una sociedad organizada y moderna. Aquellas naciones, aquellos países que han logrado consolidar. La modernidad. Total, total, total. Es que es impresionante porque tiene tantas capas la cosa y capas en las que uno está de acuerdo con cosas y con otras que no. Primero, diría que lo primero que me pasó es que me dio como un cortocircuito porque curiosamente el actual presidente de Fede Cámara se llama Adán Celis, que es el hijo del presidente de Fede Cámara del que él está hablando ahí. El presidente de Fede Cámara entre el 83 y el 85 es Adán Celis padre y el presidente de Fede Cámara actualmente es Adán Celis hijo. Este país, una cosa... Pero bueno, incluso en ese sentido conectaría uno con lo otro. Así funciona también el liderazgo empresarial, que 38 años más tarde el presidente de la Federación de Cámaras Empresariales de Venezuela es el hijo del presidente de la Federación de Cámaras Empresariales. Así funciona. Evidentemente, ahí yo le doy la razón. Y a mí me encantaría que los liderazgos obreros, que los liderazgos estudiantiles, etcétera, que la gente rebelde, los movimientos sociales funcionaran con la fuerza y la potencia que funciona el empresariado. Pero el empresariado también tiene un poder extra que no es solo su disciplina, sino su poder económico real, su capacidad de un control y de una historia como clase dominante
que no puede ser equiparable la flojera, la pereza de un estudiante a la seriedad o a la rigurosidad en el ejercicio de ese poder y de ese liderazgo de un empresario. Pero lo otro que me pareció impresionante, y ahí sí te dejaría a ti, porque eso tú lo manejas, que es que lo estaba escuchando y me quedaba pensando en el discurso de los tres minotauros, porque me quedaba pensando cómo el discurso que de repente aparece así, brota todo el discurso normativo de la modernidad, de la necesidad, de este deseo que Briceño Guerrero representa también, entiendo, es en el discurso de la identificación americana con la Europa segunda, es ese, ¿no? El donde él habla de esta inspiración de la ilustración, de la cosa de hacer de Venezuela un país moderno. Imagínate, o sea, claro, esa afirmación tan fuerte, ¿no? Disciplinar la sociedad. ¿Qué diría Foucault? Estaba todavía por ahí, ¿no? De que esta sociedad, que un líder de la izquierda, puede pensar uno, por supuesto, porque venía de ahí, o sea, José Vicente, y se seguiría en ese momento identificando de esa manera, dice toda esta crítica en televisión y dice, bueno, lo que pasa es que necesitamos disciplinar la sociedad. Lo que necesitamos es hacer que esta sociedad funcione, que cada quien cumpla su rol. Y ahí, evidentemente, hay como una cosa que se disloca para siempre más adelante, que la disloca el 89, que es una marabunta que dice, mira, aquí no hay disciplina, nosotros no queremos disciplinamiento. Lo que queremos es, bueno, yo no quiero que todo funcione perfecto en el estado de cosas. Quiero un nuevo estado de cosas. Y esa espíritu como de rebelión popular me hace pensar a mí con este discurso que no estaba siendo comprendido por lo menos por un sector de estos liderazgos. Estaba pidiendo disciplina, funcionamiento, un estado moderno, etcétera. Y por otro lado lo que se estaba construyendo era como un espíritu de rebelión que está ahí siempre en el pueblo venezolano y en los pueblos en general, que no quiere disciplinamiento, lo que quiere es como de tomar lo que le pertenece, quiere otras cosas, ¿no? Quiere que se desborde la pasión política. Y ahí esa, la idea muy pequeña del discurso salvaje de viene el pueblo y va a ser, vienen las mayorías y van a hacer que las cosas cambien, de repente le aparece enfrentada con disciplinamiento, modernidad, que cada quien cumpla su rol, que el zapatero sea zapatero y el estudiante sea estudiante. Es una cosa muy curiosa como análisis del discurso, a la luz de, diría yo eso, ¿no? De Briceño Guerrero, otra tanta gente. Sí, yo vi varias cosas, ¿no? Como tú dices, vi, por ejemplo, primero voy a hacer el análisis comteano, ¿no? Es decir, porque él está siendo un positivista ahí, ¿no? Es decir, orden y progreso, ¿no? Básicamente, ¿no? Orden y progreso, Sí, como en la bandera de Brasil. Él dice, lo que aquí hace sí, falta sí. es disciplina, ¿no? Y ya. Disciplina, dice, trabajo, disciplina, gerencia, organización en el sector público y privado. Y después dice, suma de los 15 millones de deberes. ¿Saben? En ese momento Venezuela tendría 15 millones de habitantes, supongo, ¿no? Em, entonces el discurso positivista totalmente, pero también como tú dices, bueno, uno puede hacer también la crítica de la modernidad también, ¿no? Ahí yo estoy viendo es al capataz de la colonia, de la neocolonia, ¿no? Sí. Sí, totalmente. O sea, porque al final también es como el Estado ha funcionado como una fuerza como neodesarrollista y neocolonial también, que es la perspectiva que tienen en este caso los políticos o las clases dominantes, que es más como el jefe del campo de algodón, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, como tú dices, no hay ningún tipo de agencia ni nada, pero yo recuerdo un poco en Briceño Guerrero. Y que en ese estado disculpa que te interrumpa, y No, en adelante. ese estado de cosas, en ese orden de las cosas, también hay un rol para esa izquierda que es funcional y tal. Por eso lo demanda y lo necesita también, porque dice, bueno, en un estado de cosas predecible, manejable, donde cada quien cumple su rol, también hay un rol para el periodista disidente, también hay un rol para el sindicalista, también hay un rol, y todo el mundo puede cumplir su rol tranquilamente. Yo creo que las clases dominantes venezolanas también le tienen mucho miedo, valga la redundancia, al miedo. Si le tienen mucho miedo a la incertidumbre, al no saber qué va a pasar. Porque este es un país en el que, y nosotros lo vivimos constantemente, no se sabe qué va a pasar. Entonces, esa Volátil. cosa como no saber, no tener el control de no saber qué va a pasar, de que tú sientes que algo se está moviendo, pero no sabes por dónde va a saltar la cosa, y de ese estado, entonces anhela mucho tener el control de saber lo que va a pasar, de poder estar tranquila sin esperar. Y claro, el Caracazo exacerbó mucho más eso porque ese terror se desbordó en el siglo XX como se desbordó en el siglo XIX varias veces. Pero hay esa cosa como de necesitar controlar también, de tener control, Claro. certidumbre.
Sí, yo lo relacioné con Briseño, pero en otro sentido, ¿no? Me gusta mucho como lo ves tú, precisamente porque está presente ahí el discurso, ahí esa necesidad eh, europea segunda, ¿no? De Ajá. ir a apelar al orden institucional, ¿no? A la razón. Porque esto es razón, disciplina, orden, trabajo, gerencia, organización es un llamado a un tipo de racionalidad específico, una racionalidad instrumental que va a organizar las cosas en función, en este caso bien concreto, bueno, de la producción, ¿no? O de un estado, un pueblo exitoso, desarrollado, ¿no? El discurso desarrollista totalmente, pero yo lo que estoy pensando aquí es como, y me pongo ya como con mucha conciencia de clase, como de parte del pueblo, ¿no? Yo como pueblo, pues, yo diría, Sí. bueno, la verdad es que yo siento que el pueblo venezolano ahí estaba bien disciplinado tratando de sobrevivir, ¿no? En esa situación, ¿sí? Tratando de sobrevivir en una situación, en una clase dominante totalmente corrupta, totalmente, que es una cosa muy similar a lo que pasa actualmente. Es decir, la gente todo el tiempo, el pueblo todo el tiempo está disciplinado, levantándose muy temprano, ¿verdad? Ujú. ¿Sí? Levantándose muy temprano para ir a trabajar, para ir a resolver, eh, resolviendo todos los obstáculos que se encuentran en el camino para cumplir con esa labor del que llama la suma, en este caso sería de los 30 y pico de millones de deberes, ¿no? En todo caso, ¿no? Sí, 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 así sí. lo veo así claramente, pero veo más, pienso en Briceño Guerrero, pero en otro sentido, lo pienso más y con eso te doy la palabra, ¿no? A ver qué piensas sobre eso. Briceño en algún momento del discurso salvaje, porque el discurso salvaje le permite ser como muy reaccionario al mismo tiempo, ¿no? Entonces él dice, con el discurso salvaje lo que me dice es que el discurso revolucionario me sirve como sambo, como mestizo para tomar el poder, ¿no? Sí, para igualarme, porque el pensamiento salvaje lo que es un pensamiento igualador, que incluso el mismo Tomás Estraca en la República Fragmentada, él dice eso, ¿no? Es decir, hay desde la independencia un proceso continuo del igualismo. Es decir, yo soy igual que tú, ya, espérate un momentico ahí, no, no. O sea, como que en el pueblo venezolano hay esa cosa ahí como tejida en nuestra idiosincrasia, en nuestra, no por hablar de un esencialismo, pero sí de ciertas cosas que se pueden constatar en nuestra subjetividad, ¿no? Y es este asunto de, ya va, no, no, no es como tú me vienes a decir a mí, ¿no? Ese igualismo constante. Entonces yo diría, bueno, eh, ¿cómo se articulaba ese momento esa relación, igualismo, o de apelar a estas instancias y eventualmente penetrarlas? Porque al final lo que hubo fue una revuelta salvaje, si te pones a ver, ¿no? Pero en esta Sí. racionalidad otra que te digo, no la racionalidad que le gustaría verla a las élites, ¿sí? Como el salvaje desorganizado, no. El salvaje muy consciente, como dice José Vicente, que a los codazos vamos a hacerle saber a esta clase política que nos tiene jodidos. Sí, pero bueno, sí, hay una tensión constitutiva de lo que viene después, constitutiva del chavismo también, que es esa tensión entre toda esa fuerza y figuras que estaban ahí para domesticarlas también, ¿no? Para tener las riendas, para garantizar que la cosa no se desbocara, para tomar decisiones clave históricamente, que jugaron roles importantes en ese sentido, como en esa función de apaciguamiento. O sea, hay como esa, y eso funciona también históricamente, uno piensa o yo he pensado muchas veces, se lo he comentado a algunos amigos historiadores, y a ti creo que te lo comenté alguna vez también, que en Venezuela hay como una especie de trauma asociado a la traición de los dirigentes también, ¿no? De la traición de los proyectos populares. Porque hay unos proyectos, y claro, aquí se hizo una exaltación en los últimos años del tema de Boves y tal, pero bueno, en alguna medida cuando uno revisa el libro de Juan Urra Pietri y revisa otras obras, Boves levanta un movimiento popular y un movimiento de negros, de indios, tal, pero cuando llega a Caracas, entrega Caracas a los realistas. No llega a Caracas y construye una república de zambos y de negros. Cuando llega a Caracas, cumple su rol de entregar, de vencer y entregar la ciudad al ejército realista, pues al rey y a la corona. Y así pasa muchas veces, ¿no? Se traiciona a Zamora, etcétera. Uno piensa como esa idea del liderazgo que funciona también como una forma de apaciguamiento o que deriva tarde o temprano en una traición. Y esa idea de cómo se juntan, ¿no? También estos liderazgos que ven, pero que sienten siempre como una forma paternalista de, bueno, hay que buscar este orden, hay que trabajar para que la cosa no se desboque. Y eso va a ser un contrapunto permanente en la historia nuestra.